Muy buenos días. Es mi honor estar con ustedes otra vez. Y estamos en lección número 2 de nuestro estudio, la relación del alma con el espíritu. Nosotros somos seres trinos, hechos en la imagen y semejanza de Dios, pero escuche bien eso, no exactamente como Dios. Leemos en Génesis 1:26, dijo Dios, entonces hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en 1 de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Entonces Dios, en sus tres personalidades es uno, y sus tres personalidades están siempre de acuerdo. Amén. En el griego quiere decir que siendo tres existen, hacen, son y son de acuerdo en uno. Cuando Dios formó el cuerpo del ser humano, Él sopló el aliento de vida a la forma que había hecho con el polvo de la tierra. Dice que fue un ser viviente después. Dios había dado al hombre trabajo, responsabilidad, le había suplido todo su alimento con el aviso del peligro que uno de los frutos representaba. Ya más uno. En Génesis 2:16, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Estas dos palabras, ciertamente morirás, es la palabra mut en el hebreo, y quiere decir morir, y todas las formas. Entonces, o podemos interpretar esto como decir en la repetición de las palabras, en morir, morirás. Y nosotros sabemos que el hombre murió inmediatamente, espiritualmente. Y años después, para Adán era 930 años después que su cuerpo murió. Cuando Adán pecó, su espíritu murió primeramente y después el cuerpo. Entendemos más claro la muerte del cuerpo. Y en su muerte, el cuerpo no deja de existir. Pero como ya no tiene vida, no tiene expresión, no tiene función, empieza a pudrirse. Cuando el espíritu muere, no deja de existir ni de proveer vida para el cuerpo, pero se pierde la función más alta que tiene en el ser humano. Ya no tiene control del alma ni del cuerpo, y espiritualmente se pudre. Vive en oscuridad. Efesios 2 y capítulo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en estos versos vemos lo que pasó con el hombre en la muerte de su espíritu. Era condenado a vivir por los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
hijos de ira. Wow. Entonces, en esto, piensa conmigo. Este hombre al pecar, perdió el derecho, perdió la habilidad de expresarse por su espíritu. Perdió su autoridad aquí en la tierra, lo había entregado a Satanás. Amén. Un momento. Entonces, en esto fueron más controlados por su alma y su cuerpo. Su espíritu dando vida todavía, pero separados de Dios, entonces muertos a Dios. Amén. Si no vemos lo que pasó en Génesis 3 espiritualmente, fácilmente nos equivocamos en nuestra interpretación de los eventos. Lo que pasó espiritualmente es importante. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, escucha, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Cuidado tu interpretación de esto. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en la huerta al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Eso es también importante. Entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vamos a ver, enumerar varias situaciones aquí. Por la influencia del serpiente, Eva empieza a ver con ojos naturales en lugar de los espirituales. Su mente y sus emociones empiezan a tener más control que las palabras de Dios a su espíritu. No se puede determinar por ojos naturales lo que es bueno para comer. Uno puede ver algo que parece muy rico afuera o feo afuera y adentro está muy sabroso. Pero ella tomó la determinación mental que era bueno para comer nada más por la vista. Desobedece las palabras de Dios por la mentira del serpiente. La información de sus ojos naturales, sus emociones e ideas formadas en su mente que fueron irracional, formaron su decisión. Entonces, un fruto no puede hacer uno sabio, lo que ella pensaba. El engaño de Satanás y su mentira llegó a ser la verdad para la mujer. Su cuerpo y su alma no fueron capaces para tomar estas decisiones. Ella debería de haber tomado la determinación en su espíritu, lo que Dios me dijo es la verdad, yo sí creo la verdad. Entonces, al comer fueron condenados a percibir y pensar todo con sus facultades mentales y físicos. Sus ojos naturales tomaron control. Su mente cambió su concepto de la identidad del cuerpo por la vista de los ojos que fueron desnudos. Pues antes este cuerpo ni tenía esta posición. Pero en este cambio, la muerte de su espíritu, su cuerpo llegó a ser su identidad. Lo que vieron con sus ojos llegó a ser para ellos la realidad. Entonces trataron de descubrir su desnudez.
espiritualmente fueron muertos, no solamente desnudos, muertos. Y en esto, su alma y su cuerpo tomaron otra posición en su identidad. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿saben que han hecho mal con Dios? Se esconden de Él. Tienen temor de Él. La voz de Dios, su desnudez ante Dios le causa temor y se esconde. Siendo preguntado qué había hecho Adán y quién lo influyó, el hombre echa la culpa a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste. La mujer que me diste. No reconoce ahora que es hueso de su hueso, carne de su carne. Lo que apenas había dicho a Dios. Amén. Estamos atentos a esto. Entonces, pensando en alma, de pronto el alma tiene una posición que nunca fue creado para tomar. Entonces, es como la persona que conocimos antes y ya no vive. Y que otro, el alma, ha tomado su lugar. Pues es el mismo espíritu, la misma alma, el mismo cuerpo, pero su relación con Dios y con el mundo, con Satanás y con su propio ser ha cambiado completamente. Completamente cambiado. Su espíritu es ahora muerto para con Dios, vivo para con la oscuridad de Satanás. Su mente, su voluntad, sus emociones ahora han tomado el control con la influencia de los sentidos de su cuerpo, esta entrada de información. Dios ahora es desconocido y no de confianza para con ellos. Tienen temor de Él en lugar de confianza. Ahora el hombre mienta y echa la culpa a otra persona. El hombre defiende su inocencia y echa la culpa a su mujer y a su creador. No pide perdón. Cambió completamente de valores y de carácter. No se arrepiente, sino se defiende su nueva posición. Entonces el cambio que Adán y Eva provocaron con su desobediencia a la instrucción de Dios provocó cambio en la tierra y cambio completo en su propia composición y capacidad. Habían perdido todo en el aspecto con su relación con su Creador Dios y su forma de vida en la tierra. Tuvieron que aprender cómo vivir en una forma mucho más pobre en comparación a su vida antes. El alma del hombre tomó un lugar que no fue hecho por tener. En lugar de funcionar espíritu, alma y cuerpo en unidad, resultó en un desconecto y que el ser trino no funcionó así. El hombre vivía siendo controlado más por su alma y su cuerpo. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad del hombre era la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese tiempo que estamos mirando es 1565 años después de la creación de Adán y Eva. Y el hombre siendo controlado por su alma y su espíritu, por su alma y su cuerpo, ha completamente convertido en un hombre oscuro, malo, que no creía en Dios. Y como nuestro Dios nunca se rinde, amén, Él empezó el proceso de redención inmediatamente en vestir a Adán y Eva con las pieles de los animales que había sacrificado. El primer sacrificio de sangre era en ese tiempo. Dios lo inició. Él empezó el sistema de cubrir pecado con sangre. En la historia del Antiguo Testamento vemos Dios instruyendo a hombres y mujeres que podían, en su pobre condición,
espiritual, colaborar con Dios para que los eventos necesarios fueron hechos y las palabras necesarias fueron habladas hasta que finalmente el Verbo de Dios se hizo carne y Jesús nació. Entonces, vemos en Noé qué poderoso y qué fuerte este hombre. Siendo espiritualmente muerto, él obedeció a Dios en todo y creyó. Y algo interesante, cuando entraron en este arca y vino el diluvio para proteger el plan que Dios tenía de Jesucristo, Metusalén, el bisabuelo de Noé, falleció el año del diluvio. No sabemos si él creía en Dios o no, pero es posible que no. Hasta familiares no podrían ser convencidos a creer. Entonces, en la historia del encuentro Jesús con Nicodemo, leemos las palabras que Jesús habló al Nicodemo. Nicodemo le dice en Juan 3:4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. San Pablo nos explica claramente el proceso para que el hombre pueda nacer de nuevo. Y dice en verso 6, Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Eso es para hacer subir a Cristo de entre nosotros. Mas ¿qué dice? La justicia que es por fe. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Qué palabra? Era lo que Adán y Eva no obedecieron, la palabra que Dios había sembrado en su corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el nuevo nacimiento ha revivado el Espíritu. En el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, no es la creación de algo que no existía. Es un nacimiento del Espíritu de la oscuridad y separación a luz, a un nuevo inicio espiritual. El Espíritu que era muerto a Dios ahora vive con Él y en Él. El que era el Dios del incrédulo ya no es. Y el control que tenía ha sido completamente cancelada. La dificultad en que el nuevo creyente se encuentra es, escucha esto, número 1, su espíritu ahora vive para con Dios, pero es como un bebé. Tiene que ser cuidado, alimentado, enseñado, no está listo para dirigir ni controlar. El alma que ahora debe someterse al Espíritu y ha tenido tiempo tomando las decisiones y dominando con la entrada de información e influencia del cuerpo, no se rinde fácilmente. Depende de la persona. Pero con muchos, el cuerpo tiene una fuerte influencia en las decisiones y acciones de la persona. No fácilmente quiere perder su influencia. El que era Dios de la persona no quiere perder control, quien es Satanás.
Y aunque por el nuevo nacimiento ha perdido el control, sigue intentando influir en los pensamientos y las emociones. Ahora el Espíritu Santo vive en la persona que ha creído en Cristo como Señor. A través del Espíritu nacido del nuevo inicia su influencia en la vida de la persona. Por falta de educación, crecimiento, práctica, la persona puede confundir la voz de su espíritu con la voz de su alma, de su cuerpo, la del enemigo, de Satanás o de los demonios de Satanás. Hay una fuerte lucha por poder en el ser humano y la única respuesta ahora es la reeducación del alma en línea con su posición correcta en el ser humano. Vimos en la lección anterior la relación tan ligada entre el espíritu y el alma. Lo único que los puede separar para que se ve en su función en el ser humano es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. En otros versos también vemos palabras que nos ayudan a tener el concepto correcto en relación con la composición de hombre. 1 Tesalonicenses 5:22. Perdón. Dice San Pablo, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, ¿qué? Espíritu primero, alma y cuerpo. Por eso en Romanos, pues vamos a ver. Creemos que somos espíritu en la semejanza de Dios, que tenemos alma en la semejanza de Dios. Y por nuestra necesidad tenemos un cuerpo, que es nuestro traje adecuado para navegar aquí en la tierra. No está en la imagen de Dios. Puede ser que es como Dios, porque Dios puso esta forma frente de Él, y Él había hecho el hombre a su imagen, entonces puede ser que era una imagen, pero era hecho de tierra y Dios no está hecho de tierra. No hay tierra, polvo de tierra en Él. El alma es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, y el vehículo con que el hombre comunica con el mundo y los seres humanos en la tierra. El alma también es la parte del que el ser humano que recibe las señales de los sentidos del cuerpo, recibe e interpreta su significado para su ser, espíritu y el cuerpo. El alma es la entrada de información natural para el espíritu. El alma es la entrada de información que entra en el espíritu por forma natural. Si tú lees la Biblia, usas tus ojos, usas tu mente, y después entra en el espíritu. El alma es la transmisión de información de el espíritu hacia los demás. El alma transforma el alma transformada es un elemento que añade fuerza al espíritu del hombre. Cuando el espíritu y el alma están en unidad, de acuerdo, es como un cordón de dos dobleces, es una fuerza extra. Y el cuerpo tiene que someter. Piensa en lo que la Biblia nos enseña en relación con nuestra necesidad. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que debes de ser. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la transformación o la renovación de nuestro entendimiento,
para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento es la palabra nous, y habla de intelecto, la mente, pensamientos, sentimientos, voluntad. Entonces ahí estamos refiriendo a lo que es el alma del hombre. Entonces vivimos en un cuerpo que tiene que ser tratado como esclavo, y con un alma que consiste en mente, emociones y voluntad. Para poder vivir la naturaleza que Pedro dice que es divina, el alma tiene que ser transformada. Muchas veces nuestro espíritu no está de acuerdo con nuestra mente y viceversa. La transformación del alma es la única manera en que pueden llegar a estar en unidad. Pero muchas veces nos rendimos cuando el cuerpo no está de acuerdo con la dirección del espíritu. Ni dejamos que nuestra mente siga pensando en contra de lo que Dios declara ser correcto. No podemos. Dios no comete errores. Entonces, cuando Dios creó al hombre, espíritu, alma y cuerpo, Él no cometió error. Pero sí tenemos gran necesidad de trabajar en la formación de nuestro ser, en la imagen y semejanza de Dios, y llegar a estar en unidad también, espíritu, alma y cuerpo, que nosotros en nuestro espíritu, nuestra alma, en nuestro cuerpo, concordamos. Vemos ejemplos en la iglesia primitiva de hombres y mujeres rápidamente creciendo y colaborando con los planes de Dios. Miren esto, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía de ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué cosa, amén? Era un tiempo especial, pero nosotros podríamos hacer eso. La instrucción de San Pablo a nosotros es muy claro. Tú y yo debemos dejar atrás el antiguo hombre y determinar, estudiar y practicar para vestirnos con el nuevo hombre. En Efesios 4, verso 17 dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer toda avidez y toda clase de impureza. Mas vosotros, escucha, no habéis aprendido a ser Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Aleluya. Entonces, quedamos con lo que Jesús enseñó en Mateo, Marcos y Lucas, cuando dije amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, hasta con toda tu vida. Amén. Esa es la forma, con todas tus fuerzas, y tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios nos deja el ejemplo de lo que se puede lograr el hombre que prospera espiritualmente en su alma, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo.
Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espíritu espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo debo de tener la mente de Cristo o la mentalidad de Cristo. Tito 3, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, en eso sí vemos en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas 8. Nosotros vemos esta parábola del sembrador. El enemigo siempre está tratando de quitar. Jesús, explicando esa parábola, dice en Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y él siempre está tratando de quitar en todas las formas. Lado del camino, piedras entre espinos, siempre el enemigo buscando la forma de robar de la persona. Amén. Entonces, en esto tenemos que reconocer la importancia de que nosotros sembramos cambio, que nosotros reconocemos la importancia de que nuestra alma sea transformada a la imagen que Dios tiene para nosotros, para que nuestro espíritu tome su posición y sí, hace la obra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.